¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Bien, que Dios les bendiga nuevamente. Al que tal vez no los salude, feliz año. Espero que hayan podido comenzar bien este año 2018 y creo que es precioso poder comenzar este año con la palabra de Dios. Y definimos, para comenzar justamente el año, poder recordar un texto que hace ya bastante tiempo atrás compartí de Efesios y hoy lo vamos a volver a revisar. Creo que es un precioso texto para poder meditar justamente comenzando el año y justamente comenzando a pensar y reflexionar todo lo que va a ser la palabra de Dios para nuestras vidas en este año. El texto es Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Si lo tienen, lo leemos juntos. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta semana estaba estudiando una clase de seminario y el profesor contaba una historia que él había escuchado de un famoso escritor argentino. No hace falta decir el nombre, pero era una historia que me pareció interesante como para abrir hoy. En el relato que él contaba, resulta que contaba la historia de que había un ictiólogo, que es alguien que estudia a los peces, se encarga de estudiar a los peces, y dice que este hombre estaba en una laguna y estaba justamente estudiando a unos peces. Y al parecer este hombre, este estudioso, dice que sacaba con su red a los peces, con una regla los medía, lo echaba al agua, agarraba otro pez, anotaba, tiraba, ¿no? Y así estaba todo el día estudiando en una laguna. Llega un momento que termina, ¿no?, todo el día haber estado estudiando y entonces él se dirige a la orilla y cuando él llega a la orilla se encuentra con un hombre que estaba ahí pasando por ahí justo y que lo ve haciendo eso y que este hombre no tenía conocimiento sobre ictiología, sobre el estudio de los peces, pero le llamó la atención ver que este otro estaba medir peces, ¿no?, uno tras otro. Entonces, una vez que lo ve llegar, como se había puesto un poco curioso qué estaba pasando, le pregunta, le dice, ¿qué está haciendo, señor, con eso? Y él dice, no, miren, yo soy un ictiólogo, estudio y me dedico a estudiar a los peces. Y bueno, hace tiempo que vengo visitando diferentes lagunas, diferentes lugares, diferentes mares. Y creo que he hecho un hallazgo muy importante y ya muy pronto voy a hablar con otros estudiosos y voy a dar este famoso hallazgo, esto que encontré. Entonces cuando este hombre escucha esto dice, wow, bueno, ¿cuál es el descubrimiento que hizo? Bueno, mire, señor, el descubrimiento que hice es que puedo afirmar, por medio de mis estudios, que todos los peces nacen como mínimo con 5 centímetros. Todos los peces nacen de 5 centímetros para arriba. Eso es lo que descubrí. Entonces, este otro hombre lo mira y lo observa, ¿no?, y piensa en lo que le acaba de escuchar, y entonces le pregunta, mirá, yo no sé mucho sobre ictiología, pero me parece raro lo que está diciendo, ¿no?
no sé, no conozco mucho sobre esto, pero creo que, no sé si es tan cierto eso de que todos los peces nacen mínimo con 5 centímetros. Entonces vuelvo a preguntarle al ictiólogo, ¿cómo llegó usted a esa conclusión? Y entonces el hombre otra vez le dice, bueno, mirá, después de haber andado por un montón de lugares, muchos países, muchas lagunas, muchos mares, en todos los lugares donde yo iba con mi red, ahí estaba pescando y saqué uno, saqué otro, saqué cientos de peces y en todas las veces que sacaba era una y otra vez mínimo 5 centímetros y de ahí para arriba más grande. Entonces, como después de haber hecho un montón de cientos y cientos de peces, puedo concluir que la realidad es que los peces nacen mínimamente con 5 centímetros. Estaba muy convencido. Bueno, el hombre, finalmente, este hombre que no entendía mucho de ictiología, le dice, bueno, ¿te puedo pedir un favor más? Sí, ¿qué es lo que necesita? Bueno, ¿me haces un favor? ¿Me podés prestar un rato tu red? Sí, ¿cómo no? Tome esa señora. Bueno, el hombre toma la red y ¿qué pasaba? La red, cuando empieza a mirar, cada cuadradito tenía 5 centímetros. Entonces, no sé si ya se dieron cuenta. El problema no es que no había peces más chicos de 5 centímetros. El problema es que la red tenía 5 centímetros. Entonces, ahí estaba el problema. Y, bueno, yo sé que uno se ríe, ¿no? Es un relato que lo que intenta atrapar en este relato, que es un relato imaginario, es la idea de cómo a veces la ciencia, y más en este tiempo, ha desarrollado y ha definido, a través de los avances que tiene, que justamente todo lo que esté en la Biblia y no se pueda comprobar con alguno de los avances tecnológicos no debe ser cierto. Para ellos es así, pero este relato justamente aduce lo contrario. Que la ciencia no pueda, por ejemplo, medir un alma, el alma de la persona, que la ciencia no tenga un aparato que pueda demostrar la existencia de Dios, no por eso quiere decir que Dios no exista y que el alma no exista. El problema no está en Dios, el problema está en la ciencia. ¿Me entienden? Ese es el punto que intenta refutar este escritor que utiliza ese relato. Y entonces, en conclusión, podría decirte por medio de ese relato, ¿no? Y esta introducción, que un mayor conocimiento no necesariamente hace que un hombre sea más sabio. ¿Está bien? Y pensando en eso es que reflexiono sobre los cristianos, sobre los creyentes. Justamente sobre la idea de decir, bueno, ¿tengo que hacerle caso a lo que puedo ver en la Biblia o le hago caso más bien a lo que yo puedo llegar a percibir? ¿Qué es lo que los creyentes pueden decir respecto al conocimiento que van adquiriendo? ¿Es más importante? ¿Es más importante lo que la palabra de Dios nos dice o es más importante lo que yo siento o lo que yo pienso? Ese es uno de los primeros interrogantes que son importantes de hacer. Y también es importante decir, bueno, pero la Biblia me dice tal cosa y yo no lo hago. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no le hago caso a Dios? ¿Dios le da lo mismo? ¿Le molestará? ¿Qué pensará Dios de mí cuando no le hago caso a Él? Cuando prefiero hacerle caso a lo que yo quiero, o a lo que yo siento, o a lo que alguna vez me enseñaron. Realmente es importante, como dicen, hacerle más caso a Dios que a lo que yo pienso. Y ponerle, como muchas veces hemos escuchado, que sí, es muy importante, ¿no? Yo creo que todos los que están acá, la respuesta que me dan es sí, obviamente es más importante y es muy importante hacer la voluntad de Dios antes que lo que yo deseo. Si yo haría una encuesta, la mayoría seguramente me va a responder eso. Obviamente, Sergio, es más importante hacer la voluntad de Dios que hacer mi propia voluntad. Genial. Pero siempre también surge una pregunta más, que es, ¿cómo sé que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? ¿Cómo lo sé?
¿Cómo sé si lo que hago, como muchas veces se dice, está en el centro de la voluntad de Dios? ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo saberlo? Si es tan importante, sí, yo lo sé, desde que empecé a venir a la iglesia me han dicho que es importante obedecer, hacer la voluntad de Dios que hacer mi propia voluntad. Bueno, ¿cómo sé si hago la voluntad de Dios? ¿Y cómo sé cuándo lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? Bueno, con toda esta introducción que te he dado, es justamente que quiero animarte que veas que por medio de este texto, justamente voy a intentar responderte estas preguntas. Te desafío a que me sigas porque te voy a intentar responder estas preguntas. Justamente el texto nos sirve mucho porque en toda esta sección de Efesios, desde el capítulo 4 hasta el final, tenemos un montón de sección de mandamientos que tienen que ver con nuestra vida cristiana, y en medio de todo eso, aquí en el corazón de esta sección, está este texto que se conecta con todo lo que dice y que justamente te da el principio importante que tenés que entender. Y que justamente al entenderlo y al revisar y al poder responder esto, te va a ayudar a vivir una vida que agrade más a Dios. Y el tema entonces pasa por ese lado. Los creyentes, la palabra de Dios lo dice, y este texto nos ayuda en eso, nos ayuda a entender que los creyentes deben actuar con sabiduría en todo lo que hacen en su vida. Ese es el tema que tenemos aquí y que justamente tiene que ver un poco con lo que vengo hablando. Los creyentes deben actuar con sabiduría en todo lo que hacen en su vida. ¿Y cómo lo logran? Bueno, aquí nuestro texto nos va a dar 3 principios que tenés que tener en cuenta para poder lograrlo. Voy a decir, bueno, yo quiero vivir una vida sabia. Genial. Bueno, ¿cómo lo hago, Sergio? Bueno, este texto nos da 3 principios que, si los tenés en cuenta, te van a ayudar a tener éxito en poder cumplir con lo que vos querés, que es vivir una vida que agrade a Dios. ¿Está bien? ¿Me seguís hasta acá? ¿Hace un poquito de calor? Sí, hace un poquito de calor, pero intenten seguirme. Creo que les va a ser de mucha bendición el sermón de hoy. El primero de los principios lo encontramos en el versículo 15. Los creyentes deben considerar lo que hacen para saber si actúan con sabiduría. Ese es el primer principio. Los creyentes deben considerar lo que hacen para saber si actúan con sabiduría. Y volvemos a leer el versículo 15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Rápidamente vemos que nuestro texto empieza con una exhortación. Ya nos damos cuenta por cómo arranca. Mirad. Es una exhortación. Miren. La palabra mirad, que se utiliza aquí en el griego, en el original, es la palabra blepo, que nos da la idea de contemplar algo de una manera especial. Acá está diciendo mirad, pero no está diciendo miren así nomás, no, miren bien, miren, presten mucha atención, miren con mucho detalle. Y sabemos que quiere decir eso también por cómo sigue el texto, que dice, miren y miren cómo, con diligencia. Eso todavía te da más idea de que no es mirar así nomás. No es mirar así de pasada, de corrida. No, es mirar atentamente. La palabra diligencia aquí es el término akribos, que se refiere a observar con detalle, para entonces, luego de observar y observar minuciosamente y con atención, puedas llegar a una conclusión correcta y a entender bien qué es lo que pasa. Un texto que nos ayuda a entender este término es Lucas capítulo 1, versículo 3. Ahí Lucas dice algo así. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, aquí la misma palabra, cribos, o sea, investigar y examinar detalladamente todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden. O sea, Lucas, antes de escribir el Evangelio, primero observó, contempló, estudió, miró con mucho detalle y a partir de ahí entonces empieza a escribir en orden. Habiendo entendido y siendo inspirado por el Espíritu Santo, él ahora escribe todo lo que habla el Evangelio de Lucas. ¿Ven la idea? Entonces, tienen que prestar atención. Esa es la exhortación. Presten mucha atención
a esto. ¿Y qué es lo que entonces nuestro texto con tanto énfasis nos dice que prestemos tanta atención? Bueno, a continuación nos dicen qué es lo que tenemos que prestar atención. Versículo 15, tenga ahí su Biblia, acá dice: presten mucha atención, miren con mucha diligencia, ¿qué cosa? ¿Cómo andéis? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Este término andar es un término muchas veces utilizado por el apóstol. En el mismo Efesios capítulo 4, versículo 1, él lo utiliza, él dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Versículo 17, vuelve a utilizar el mismo término: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea que este término se refiere al diario vivir de cada creyente. O sea, tanto en sus actitudes, tanto en tus actitudes, en tus pensamientos, en lo que decís y cómo lo decís, en tu forma de relacionarte con Dios y también con los demás. O sea, incluye, como te das cuenta, toda tu vida. Lo que los demás ven y lo que los demás no ven. Eso es lo que quiere aquí el texto decirnos. Tu vida, toda tu vida, mírala con atención. Mirá todo lo que haces, mirá todo lo que pensás, mirá todo lo que decís y cómo lo decís, mirá cómo te relacionás con Dios, mirá cómo te relacionás con los demás. Mirá. Presta atención. En definitiva, entonces está pidiendo que mires con ese detalle. Y yo te dije que una vez que mires con ese detalle, ¿qué tenés que hacer? Sacar una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión a la cual tenés que llegar? Bueno, nuestro texto nos dice a continuación: una vez que miraste con atención, una vez que contemplaste cómo andás, cómo vivís, ¿cuál es la conclusión a que tenés que llegar? Que vas a andar en tu vida como ¿qué? ¿Como necio o como sabio? ¿Entienden la idea? Entonces, miren con detalle. ¿Qué tienen que mirar? Tu vida. Mirá tu vida con detalle. Y una vez que mires tu vida con detalle, vas a poder definir si andás como necio o como sabio. Y fíjate que aquí el texto habla y utiliza el cómo. ¿Se acuerdan que dijimos en otro momento en Corintios que cuando utiliza el cómo, lo que está utilizando aquí es una figura de explicar algo, una figura retórica que es la comparación? Por eso dice el cómo. Está diciendo, mirá eso y compáralo. ¿Y por qué está diciendo el cómo? Como necio. Porque claramente entendemos por la Escritura de que vos y yo y cada creyente no somos necios en sí mismo. ¿Por qué no? Porque desde que Dios obró en tu vida y te salvó, ahora te dice la palabra del Señor que tenés la mente de Cristo. De tener la mente de Cristo, no puede estar el texto diciendo que sos un necio. ¿Me entienden? 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que está queriendo decir acá el texto no es decir si sos un necio o si sos un sabio. Lo que está diciendo es si tus actitudes se asemejan a las de un necio o se asemejan a las de un sabio. ¿Ves la diferencia? Bueno, genial. Tengo que revisar entonces mi vida. Sergio, genial. Ok. Voy a ver si soy un necio, voy a ser un sabio. ¿Qué sería ser un necio? ¿O cómo actúan los necios? Bueno, ¿cómo podemos saber cómo actúan los que son necios? Bueno, la Biblia nos da algunas características, algunas formas de ver cómo actúan los necios. Podemos ver un montón. La Biblia está llena de formas de mostrarte cómo actúan los necios, pero vamos a ver algunas nomás para intentar entender esto que estoy diciendo. Una de las características del necio es que expresa con convicción que Dios no existe y vive, por lo tanto, de acuerdo a lo que su mente le indica, de acuerdo a esta convicción. Salmos capítulo 14, versículo 1, ¿qué dice? Dice, ¿quién?
el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Esa es su convicción. No hay Dios. Y luego, ¿qué dice? Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. O sea, esa es la forma de vivir del necio de acuerdo a su convicción. Como él dice y él cree que Dios no existe, entonces vive de una manera en contra de lo que Dios le dice. Esa es una característica del necio. Otra característica del necio es que no presta atención a ninguna clase de consejos que para él no sienta que sean buenos, que sean agradables. O sea, que no le gusta. Lo que a él no le gusta, por más que sea muy lindo, sea el pastor, sea el maestro, sea el discipulador, no, esto no me cierra. No. Una persona del mundo, estamos hablando, ¿no? El necio hace, no, todo bien, papá, mamá, lo que me decís, pero no. Así es como actúa el necio. Proverbios capítulo 15, versículo 5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre. No le interesa lo que le diga, por más que sea su padre, no. Eclesiastés 4:13 dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y, ¿qué dice? Y necio que no admite consejo. No, eso no me parece que sea así. Otra característica del necio es que vive de acuerdo entonces también a su propia opinión. Él no le interesa lo que Dios le dice, entonces vive de acuerdo a lo que él piensa que está bien. Dice Proverbios 12:15, el camino ¿de quién? Del necio es derecho en su opinión. Por más que se esté yendo al infierno, no importa. Él piensa que está bien con lo que está haciendo, porque él vive de acuerdo a su propia opinión. Una característica también del necio es que sus palabras y su carácter, su temperamento, son difíciles de soportar para los demás. Claramente es una clara muestra de aquel que es necio, los que están al lado lo sufren un montón. Proverbios capítulo 10, versículo 14 dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Proverbios 14:7 te recomienda y te dice, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia, ni te gasté. Otro texto, Proverbios 15:2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Aquí el texto sandeces hablará tonterías, hablará cosas pecaminosas. No te va a gustar lo que escuches de la boca del necio, no te va a caer bien. Pero también no solo con sus palabras se vuelve insoportable el necio, sino también con su carácter, con su temperamento, con su mecha corta, como decimos nosotros. Te vuelve loco el necio. ¿Por qué? Dice aquí, Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira. No se guarda nada el muchacho, o la muchacha, ¿no? No es que lo piensa, no es que por ahí medita, no, yo soy así, te dice, ¿qué va a hacer? ¿No? Es la excusa clásica del necio, de la necia, ¿no? Porque el muchacho dice, no, necio nomás, no, necia también, ¿no? Hay de todo. Entonces, esa es otra característica del necio. Otra de las características, no acepta correcciones, aun cuando se lo disciplina, ni así. Dice Proverbios 17:10, la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Al necio no hay, por más que le dé 100 azotes, él sigue en la de él. Él te va a decir, yo voy a morir en la mía. Porque el necio es así. Y una característica más, tal vez la última, aunque tenemos muchos más en la Biblia. Como fruto de su necedad, él no se encuentra satisfecho en su vida. No está bien, no se siente bien. No sé por qué todo se pone mal que está a mi alrededor, no sé por qué nadie me entiende. No es que no te entienden, no te soportan, porque sos un necio. Dice Proverbios 14:14, de sus caminos será hastiado el necio del corazón. Él está cansado, no se siente bien. ¿Saben que algo le pasa, no?
Pero es tan necio que él no va a pensar que él es el responsable. El necio va a siempre ver a lo que los demás tienen la culpa. Y podemos seguir dando más descripciones, pero creo que con las que pude dar, nos dan claridad respecto a la forma de actuar que tiene el necio. Lo más llamativo de todo es que esto fue escrito hace muchos años, ¿no? Entonces dijera, bueno, ahora que hemos tenido más avances en la ciencia, ¿no? Ahora que hay muchos más estudios de la naturaleza, avances tecnológicos, seguramente la gente ya no es tan necia como en aquella época. Porque bueno, en aquella época no tenían los avances, no tenían internet, no tenían todos los libros que tenemos hoy, todos los grandes avances tecnológicos. Entonces, ellos seguramente eran más necios. No, todo lo contrario. Aún con más conocimiento, la gente se ha vuelto todavía más necia. El hombre actual, la mujer actual acumula un montón de conocimiento, pero siguen siendo necios porque, como dice la palabra, da claro, profesan ser sabios, pero se vuelven más necios. Dice un pastor al respecto, el destino último de los necios es que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Eso dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 7. Y luego también, respecto a los necios, dicen que mueren por falta de entendimiento. Así también dice Proverbios 10, 21. Incluso cuando acumulan gran cantidad de información, siguen siendo necios. En un sentido, define este pastor, se vuelven más listos, o sea, más inteligentes, más vivos, pero también son más necios. En cambio, la palabra de Dios, cuando habla de alguien que es sabio, siempre lo va a relacionar con una actitud que es sumisa y obediente a los mandamientos de Dios. Justamente, Proverbios 1:7, un texto que todos conocemos, que dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor de Jehová, o sea, un temor que te lleva a obedecerle. Obedecerle porque considera que es más grande que vos, que es más poderoso, que Él sí sabe todo, que Él sí tiene la posta de todas las cosas, que Él conoce todo mejor que vos. Que como decimos nosotros, cuando nosotros fuimos, Dios ya fue y vino, lo sabe mucho mejor que nosotros, la tiene mucho más clara, por eso es digno de nuestra confianza y es digno de que lo obedezca. Y todo lo que te dice es bueno y es perfecto. Por eso es digno de que le temas y por eso es digno de que le obedezcas. Alguien que es sabio considera y obedece los mandamientos de Dios. Asimismo, escucha el consejo y define apartarse del mal. Esa es la definición que tenemos del sabio. Proverbios capítulo 12, versículo 15 nos dice que el camino del necio es derecho en su opinión, más el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 14, 16 dice, el sabio teme y se aparta del mal. Ahora, bajo este principio, entonces ya sabemos las características y es ahí entonces que se nos dice, no anden como necios, sino que anden como sabios. O sea que andar como un necio es andar de acuerdo a las características que recién te mencioné. Y andar como sabio es de acuerdo a la característica que te mencioné. De acuerdo a eso, mirando con diligencia, te vas a dar cuenta. La palabra nos advierte, hermano, con claridad de no recaer en la necesidad, en la necedad que antes era tan común en nosotros. Antes de conocer al Señor, la palabra dice éramos necios. Era parte de nuestra vida. Pero ahora los creyentes, aún teniendo la mente de Cristo, pueden caer en la necedad. En Gálatas capítulo 3, versículo 1, Pablo les dice, Gálatas insensatos, necios, ¿cómo se salieron de la verdad que les di? ¿Por qué le dice insensato? Porque dejaron de escuchar lo que él les había enseñado para seguir
lo que otros le estaban mintiendo, un evangelio diferente. En el versículo 3 los vuelve a confrontar y le dice, tan necios son, le dice. Tan necios. Y le dice, porque habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Habiendo entendido que el hombre se salva solo por la gracia, ahora van a querer empezar a meter obras para su salvación. Tan necios pueden ser. Entonces, un creyente puede volver a actuar con necedad, aún teniendo la mente de Cristo. ¿Cuándo lo hace? Cuando empieza a tomar actitudes que tienen que ver con las actitudes que tiene un necio. En cambio, es de esperarse que el cristiano vaya creciendo en sabiduría, actuando con prudencia y buscando en todo momento agradar a Dios. Y aquí entonces tenemos la cuestión del primero de los principios. ¿Cuál es? Para lograr vivir con sabiduría, tenés que mirar con diligencia cómo andás y comparar si tu vida se parece a la de un necio, a la de un sabio. ¿Ves qué sencillo el primer principio? Yo quiero, Sergio, vivir con sabiduría. Bueno, genial. Empezá a pensar en tu vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu vida? ¿En qué se caracteriza? ¿Como la de un necio o como la de un sabio? No, yo creo que soy súper sabio. Impresionante. Bueno, genial, qué bueno. Preguntale a un hermano maduro. Pero no te enojes lo que te va a responder, ¿eh? Dile, hermano, hermana, decime. Sé franco conmigo, no te hagas problema. ¿Cómo me ves? ¿Ves que actúe con sabiduría? ¿Ves que siempre actúe con sabiduría? ¿Ves que en algunas cosas realmente soy medio necio? Bueno, y eso te va a ayudar a poder acompañar lo que vos tenés que mirar. Pero vos también tenés que hacerlo. Evalúate, pero no te evalúes de acuerdo a lo que vos te parece que sea quién es un necio o quién es un sabio. Evalúate de acuerdo a lo que la Biblia dice, cómo es un necio y cómo es un sabio, porque de esa manera vas a estar seguro. El segundo de los principios lo tenemos en el versículo 16. El principio dice que los creyentes que actúan con sabiduría aprovechan bien su tiempo. Luego entonces de dar el primer principio, ahora el texto nos dice que aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. La idea acá de aprovechar, el término que utiliza es la idea de comprar algo, comprar mucho. Es como que vos fueras a un negocio, ¿viste? A comprar y digas, ¿cuántos parlantes tenés en este negocio? Bueno, tengo de esta marca, ¿cuántos tenés? 5, bueno, dámelos todos, me los llevo todos, compro todo. Esa es la idea acá de aprovechar, agarrar algo y comprarlo todo, de esa cosa comprar todo. Ahora, aquí el texto dice, compren todo, pero ¿qué es lo que quiere que compre? ¿Qué es lo que quieren que adquieras? ¿Qué es lo que quieren que vos agarres para vos? ¿Qué cosa? El tiempo. Y no se trata, ¿quién utiliza la idea de tiempo en el sentido de un tiempo que se pueda medir? No está hablando de horas, minutos, no es cronos aquí la palabra, sino que es kairos. Es un tiempo especial, no es un tiempo que se mida en horas o en minutos, en segundos. Es un tiempo de oportunidades, tiempo de momentos, tiempo indefinido, pero tiempo al fin. O sea, que el segundo principio se basa en la idea de que para poder vivir una vida sabia, lo que tenés que hacer es aprovechar bien, redimir, comprar el tiempo que tenés y usarlo de una manera que agrade a Dios. Eso es actuar con sabiduría. ¿Ves por qué no está definido en tiempo o en hora? Porque ¿quién sabe el tiempo que te queda? Bueno, tampoco no morí todo, no, pero la verdad, seamos sinceros, honestos, ¿quién sabe el tiempo? Solamente el Señor lo sabe. Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? Imposible medirlo.
Pero sí podemos saber que una manera sabia de vivir la vida es usar todo el tiempo que te queda y aprovecharlo y adquirirlo todo y usarlo de la mejor manera. ¿Y cuál es la mejor manera de usarlo? Viviéndolo para la gloria de Dios. Esa es la realidad. Es aprovechar entonces de redimir el tiempo, que lo use de la mejor manera. Es el mismo consejo, así como le ha dicho que eran unos necios a los Gálatas, ahora también el apóstol le habla sobre cómo aprovechar el tiempo y le dice en Gálatas capítulo 6, versículo 10, así que según tengamos oportunidad, y utiliza la misma palabra aquí en oportunidad, es kairos, así que cada vez que tengamos tiempo para hacerlo, hagamos bien. Y mayormente a los de la familia de la fe, a los de los hermanos de tu iglesia local. Hacelo. A tus hermanos en la fe de otras iglesias, a tus hermanos de fe de la iglesia, cada vez que pueda, a todos en general, que tengas tiempo para hacerlo, hacelo. Cada vez que haya una oportunidad, hacelo. Bajo ese mismo principio la Biblia siempre se va a expresar, utilizar el tiempo de la mejor manera. Por ejemplo, 1 de Pedro 1:17, ahí te da una idea de cómo utilizar bien el tiempo. ¿Qué dice? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor ¿a quién? Al Señor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo que te quede de vida, está diciendo acá el apóstol Pedro, aprovechalo de la mejor manera. ¿Y cómo lo vas a aprovechar de la mejor manera? Viviendo en temor a Dios. Y no voy a dar, porque son muchos los versículos, pero todo el tiempo se expresa de esa manera. Utiliza bien tu tiempo. Y seamos honestos, hermano, generalmente en nuestro tiempo aquí, en la actualidad, es muy común que las personas pierdan mucho de su tiempo. Y pierden mucho de su tiempo en cosas que no les reportan ningún beneficio. Y no es que algunas de las cosas que puedan hacer sean en sí mismo malas, pero a veces le ponen tanto énfasis en algunas cosas y lo utilizan a su tiempo de una manera, derrochan su tiempo. Así como muchas personas derrochan su plata, hay gente que derrocha el tiempo que tiene. Por ejemplo, en tiempo excesivo, en un entretenimiento barato, así nomás, hay gente que lo pierde el tiempo dedicándole horas a quién sabe qué. Acá no lo puse, pero pienso, gente que hace del descanso ya más del tiempo que tienen que hacer. Derrocha el tiempo. Gente que derrocha y pierde el tiempo en enojarse con los demás y guardar resentimiento. Guardar rencor es una pérdida de tiempo. Gente que pierde su tiempo en discusiones que no terminan más. Personalmente, por las redes sociales, por donde quiera siempre estamos discutiendo y nos embarcamos en esas discusiones y no terminan más. Y después te das cuenta y decís, uy, se me pasó la hora. ¿Qué estaba haciendo? Estuviste discutiendo quién sabe cuánto tiempo. Personas que pierden el tiempo dejando de lado cosas que fueron o que podían ser beneficiosas para su vida. Gente que inició por ahí un proyecto bueno, que le podía hacer algo bueno y que con el tiempo lo deja. Perdieron el tiempo. Gente que trabaja un montón y dice, bueno, yo aprovecho bien mi tiempo, porque trabajo un montón, hago muchas cosas. Bueno, genial. ¿Y disfrutás algo de todo lo que acumulás? No. ¿Y entonces, de qué te sirve si no disfrutás nada? ¿Disfrutás de tu familia? No tengo tiempo para eso. ¿Disfrutás de tu esposo, No tengo tiempo para eso. ¿Disfrutás de cada tanto pasear un rato, salir un rato? No tengo tiempo. Lo que estás haciendo, estás perdiendo tu tiempo si solamente te enfocás en una sola cosa.
Pierden tiempo. Las personas en este mundo pierden su tiempo. Y hay un montón de cosas más que podría decirte de cómo pierden su tiempo. Pero no me quiero enfocar en las personas del mundo. Quiero hablar sobre creyentes ahora. ¿No estabas hablando sobre creyentes? No, estaba hablando sobre la gente. La gente del mundo es así. Pero lamentablemente muchas veces los cristianos también perdemos nuestro tiempo. No lo usamos con sabiduría. Muchas personas viven justamente como necios, pensando, como muchas veces piensan las personas del mundo, que van a vivir 150.000 años en la tierra. Y no consideran que su vida en la tierra es un suspiro. Y entonces no hacen un uso adecuado de su tiempo. Y vuelvo a decir, no me malinterprete, con esto no quiero ni fomentar la vagancia, ni quiero tampoco decirte que trabaje un montonazo, ni estoy diciendo, no, estoy diciendo que todo tiene su tiempo. Y que le des lugar en tu vida al tiempo a lo que sea más importante. Porque eso es actuar con sabiduría. Muchas personas pierden su tiempo, los creyentes muchas veces pierden su tiempo cuando empiezan a priorizar lo temporal y terrenal de esta vida por sobre lo eterno. Eso es perder el tiempo. Siempre, hermano, escucho testimonio de creyentes que cuando llegan a una edad avanzada, cuando ya son viejitos, y llegan al final de sus días, su lamento no fue decir, qué bueno que abandoné tantos servicios espirituales, la verdad que estoy satisfecho. O que digan al final de su tiempo, no dicen, qué bueno que no perdí tanto tiempo en orar, qué bueno que no perdí tanto tiempo en evangelizar, en servir a otro. No dicen eso. Justamente lo contrario se dan cuenta cuando llegan al final de su vida. ¿Por qué no estuve más involucrado en las cosas del Señor? ¿Por qué no oré más? ¿Por qué no le busqué más? ¿Por qué no más disfruté de mis hermanos, de mi familia? Por el contrario, esas personas lamentan haber enfocado tanto su tiempo, su energía, sus pensamientos en cosas que no eran tan importantes, en vez de enfocarse en las cosas que tienen mayor trascendencia en esta vida y en la próxima, cuando estemos en la presencia del Señor. Es importante que pienses qué haces con tu tiempo y usarlo de una manera que honre al Señor. Y es de mayor relevancia al considerar, aprovechar cada situación, entendiendo, como dice nuestro texto, que los días son malos. Y claramente el apóstol, cuando escribe a los Efesios, entiende el contexto donde estaba la iglesia local. Éfeso era un desastre, una ciudad corrupta, una ciudad inmoral, una ciudad pagana. Los días que pasaban nuestros hermanos de Éfeso en aquel lugar eran malos porque toda la ciudad era un desastre. No era fácil ser creyente en esa época. Pero la realidad, hermano, es que hoy tampoco es fácil ser creyente. Fue un contexto difícil para ellos y es un contexto difícil el nuestro. Hay tanta corrupción, tanta inmoralidad como en aquel tiempo. Y terminamos sufriendo, porque el cristiano sufre así como sufrían ellos. Los días, hermanos, en este tiempo son tan malos como eran en aquel tiempo. Y considerando entonces que los tiempos son tan malos, es que tenés que ver con mayor claridad de poder utilizar mejor tu tiempo, hermano. De que sabéis, vos lo sabés bien, hermano, cada vez que termina la reunión oramos porque no sabemos si llegamos a nuestra casa, qué vamos a hacer mañana. No lo sabemos porque vivimos en días malos. Por eso es importante que uses bien tu tiempo.
Y una de las formas como usar bien tus tiempos es testificando y mostrando a otros lo que Dios hizo en tu vida. En Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa. Días que son malos, una generación que es mala, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. No sabemos si mañana vamos a poder tener la libertad que hoy que tenemos, siquiera si estamos vivos mañana. Entonces mi pregunta, hermano, sencillamente, ¿qué uso le estás dando a tu tiempo? ¿Cómo lo estás usando? O para hacerlo más directo, ¿podés considerar que lo estás usando con sabiduría tu tiempo? El último de los principios de hoy. Los creyentes que actúan con sabiduría buscan conocer y cumplir la voluntad de Dios. Nuestro texto termina versículo 17 diciendo: no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hasta ahora te dije, pensá de acuerdo a cómo vivís, si es como un necio o como un sabio. Pensá de utilizar bien tu tiempo para la gloria del Señor, para honrarle. Y tal vez lo que me esté pensando es decir, bueno, genial, Sergio, sí, voy a empezar a hacerlo de esa manera. Creo que entiendo que es lo mejor. Bueno, ¿qué hago mañana? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo hago para empezar entonces a aprovechar bien el tiempo? ¿Cómo hago para dejar de ser, como a veces soy un necio, y empezar a ser un sabio? Bueno, lo que tenés que hacer es este último principio. Entender cuál es la voluntad de Dios. Pero entenderla, no solo entenderla y saberlo, sino también obedecerlo. Está muy relacionado entonces, por lo que ves aquí, la sabiduría con ¿qué? Con conocer la voluntad de Dios. Y muchos justamente hoy, y esto es un gran dilema, por eso hasta lo tenemos dentro de nuestro paquete de lecturas cuando empezás la iglesia, es poder entender esto de la voluntad de Dios. Como te decía al comienzo, de estar justamente en el centro de la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, como si fuera un dardo que se clava justo, ¿no? Estar ahí justo en el centro. Yo quiero estar ahí, yo quiero pegarle justo en el centro de la voluntad de Dios. A veces, yo lo digo porque a mí me ha pasado, digo, bueno, Señor, tengo que hacer tal cosa, necesito que me muestres a ver si estoy dentro de tu voluntad. Bueno, si cuando salgo me encuentro con un perro, bueno, entonces sé que esto va a ser tu voluntad, ¿no? Y salí y encontraste un gato y dijiste, ¿será que me habrá entendido bien el Señor? ¿No? Pero un montón de veces hemos dicho, ¿no? Si hoy canta Anto, hago. Si canta Belén, no sé, bueno, vamos a ver, voy a pensarlo, ¿no? Intentamos decir, Señor, háblame, ¿no? Utilizamos mal el relato, tal vez, de cuando le buscan una esposa para Isaac, ¿no? Y sí, bueno, como el siervo, ¿se acuerdan de Abraham? Que fue, dijo, la mujer que venga, esa es, ¿no? Entonces decimos, yo voy a hacer así, voy a decir, la mujer que pase por esa puerta, esa va a ser, ¿no? Y por ahí la que viste no te gustó tanto, dijiste, bueno, no, la que viene va a ser seguro. Porque realmente pensamos y nos esforzamos por querer tener alguna señal, pero no lo hacemos de malo, porque ¿cuál es nuestro deseo? Estar en la voluntad de Dios. No queremos hacer nuestra voluntad. Y eso nos preocupa tanto y muchas veces nos afana. No quiero mentirle, hermano, muchas veces la consejería es eso. Los hermanos se preocupan y lo entiendo de corazón, que se preocupan y quieren saber, Sergio, ¿cómo sé si lo que voy a hacer va a ser la voluntad de Dios? Y por eso a veces intentamos buscar señales o cosas, porque creemos que así vamos a tener más seguridad de que no le estamos fallando. Pero hermanos, lo que muchas veces no nos percatamos y que es claro, que justamente Dios ya nos declaró con claridad cuál es su voluntad. ¿Cómo lo hizo? Por medio de su palabra. ¿Cómo?
entonces no es señal. No, acá tenés todo. ¿Por qué crees que Él jugaría a las escondidas con vos? ¿Por qué crees que Él te va a hacer algún enigma o querer que, bueno, vos intentes entender y discernir tal vez cuál es su voluntad? Si la palabra nos asegura que si nos dio a Cristo el Señor y dice, pues ¿cómo no nos da con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos va a dar también el entendimiento para saber lo que Él quiere? ¿Por qué sería tan malo si nos dio a su Hijo Jesucristo? Él no te da acertijos ni adivinanzas para que vos adivines, ni te da un código secreto como para que tengas que ser más que un lector de la palabra, un creyente, tenés que volverte un detective para intentar entender las pistas. No, hermano. Y te digo más, Él no te da rodeo, no te da vuelta, no es como yo soy un revueltero, Él no te da vuelta. Él no te da vuelta. Algunos cuando dije que doy vuelta dijeron, amén, sí, soy medio vueltero. Él no, Él te dice con claridad lo que quiere y cómo lo quiere. Todo lo que desea que sepas respecto a lo que quiere de vos, todo se encuentra en la Biblia. Mi pregunta es, ¿estás actuando con sabiduría buscando la guía de Dios por medio de su palabra? Pero algo más también tengo que decir. Vivir en sabiduría es tanto conocer cuál es la voluntad de Dios por medio de la Biblia, pero también el obedecerla. Eso es vivir con sabiduría. Algunos creyentes quieren ser obedientes a Dios, pero no se esfuerzan por estudiar la voluntad de Dios en su palabra. ¿Cómo son esas personas? ¿Qué son? ¿Cómo? Necios. Son necios. Quieren obedecer, pero no se interesan en saber lo que Dios quiere de ellos. Pero hay otro caso diferente. Otros creyentes estudian mucho para saber cuál es la voluntad de Dios y no lo obedecen. ¿Y cómo podrías llamar a alguien así? Un necio también. Claro que sí. Igual de necio que el otro. Sabio es el que entiende y obedece. Y entonces mi pregunta es, ¿y cómo es en tu vida? ¿Cómo es? ¿Estás buscando entender la voluntad de Dios? Sí, desde que vengo a esta iglesia estoy leyendo todos los días mi Biblia, estoy conociendo más del Señor, genial. ¿Cuánto obedecés de eso que conocés? Y ahí cuesta un poquito. Y podemos conocer algunas cuestiones, ¿no? Referidas a la voluntad de Dios. ¿Qué cosa? Hay un montón de cosas. No me alcanzaría, tendría que hacer, 50 sermones para tal vez, no creo que me alcance, para decirte cuáles cosas son la voluntad de Dios, que Dios quiere que vos hagas. Pero puedo mencionar 3, 4, 5 como para que vos tengas en cuenta. Por un lado, respecto al deseo, a la voluntad de Dios, su deseo de que vengas a la verdad y que por medio de eso seas parte de su pueblo, la Biblia lo dice claramente. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Viniste a Cristo? Sí, bueno, eso a Él le agradó. Era su deseo ese. ¿Viniste ahora a ser parte de su familia? Sí, bueno, eso era su agrado. ¿Querés ser parte de una iglesia local? ¿Qué te parece? ¿Será su voluntad o no? Y sí, claro que sí. Su deseo respecto a nuestra santidad. 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Estás creciendo en santidad? ¿Están creciendo en santidad? Sí, dígame, ¿no? Sí, espero que alguien crezca en santidad porque nadie me dice nada. Sí, bueno, genial, estás dentro de la voluntad de Dios. A eso Él le agrada, porque es la voluntad de Él que te santifique, que vivas una vida santa. Pedro dice en otro lado, sed santo, porque Él es santo.
Respecto a ser sumiso, Efesios habla de sean sumisos uno a otro, pero tenemos otros textos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. Que aunque no estés de acuerdo tal vez con el gobierno que está, te sometas a ellos. Otro texto, Hebreos 13:17, obedezcan a vuestros pastores y sujetados a ellos. Entonces, cuando escuchás lo que el pastor te aconseja de acuerdo a la Biblia, y vos haces caso, sí, haces caso, bueno, es agrado de Dios que hagas eso. Hablando de los sufrimientos que padecemos, que claramente todos son de acuerdo a su voluntad, incluso los que no se deben a una disciplina. A veces decimos, bueno, cuando sufro porque me mandó una macana, porque pequé, bueno, eso me lo merezco. Está bien que Dios haya hecho eso. Ahora, cuando no hiciste algo malo y aún así sufrís, no, eso no tiene que ser voluntad de Dios. Si yo no hice nada malo, no importa. Todos los sufrimientos que pasen son voluntad de Dios. Así Él ha definido que viva el creyente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, a Él le agrada, a Él lo desea. Él envía el sufrimiento y su deseo es que lo soporte y que lo vivas con gozo y que le des gloria a Dios por ese sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea que ese texto te implica que Dios, si así lo quiere, te puede hacer sufrir aun cuando estés haciendo lo bueno. Es su voluntad. Estoy sufriendo. ¿Estás sufriendo? Sí, ¿estás sufriendo? Sí, seguramente uno acá está sufriendo. Y no estoy profetizando, es más que seguro que sufrís, porque si sos creyente sufrís. Bueno, eso es también algo que Dios quiere. Y aunque a vos te parezca algo malo, es algo que Dios ha querido hacerlo en tu vida. Y Él sabe que es para tu bien. Una más, respecto a la voluntad de Dios de ser agradecidos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es su voluntad? Que agradezcas, que des gracias a Dios por Cristo, por todo lo que Él hizo, por todo lo que te da. Que des gracias, porque esa es la voluntad de Dios. En definitiva, hermano, a medida que vas entendiendo y te esforzás por obedecer lo que la Biblia te dice, eureka, ya estás en la voluntad de Dios. ¿Ya estoy? Sí, ya estás. ¿Solo es eso? Sí, solo es eso. Un pastor, refiriéndose a esto, nos dice algo así. Cuando somos lo que Dios quiere que seamos, Él está en control y nuestra voluntad se funde con la suya. Por lo tanto, Él nos concede los deseos que Él mismo ha implantado en nuestros corazones. O como diría más fácil el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O dicho de otra forma, cuando tu vida se alinea a la palabra de Dios, entonces tu vida se está alineando a la voluntad de Dios. Pero es cierto y es muy probable que muchas veces te encontrás con la realidad de lo difícil que es actuar en sabiduría o con sabiduría, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Que sea simple ahora saber cómo estar dentro de la voluntad de Dios,
no quiere decir que sea simple lograrlo. Sé que nos cuesta, sé que te cuesta, a mí me cuesta también, a todos nos cuesta. Pero en esa situación, hermano, es necesario que mires a Cristo. Él es tu ejemplo a seguir, a Él podés mirar en esta situación. Él en todo tiempo mostró una sujeción completa a su Padre, a lo que justamente su Padre quería que Él hiciera. Juan capítulo 5, versículo 19 y versículo 30 nos dice esto. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, hace también el Hijo igualmente. Y versículo 30, no puedo hacer nada yo por mí mismo, no porque no pudiera potencialmente hacerlo, sino porque su deseo era en todo hacer la voluntad de su Padre. Entonces, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él es el ejemplo. Él podía hacer lo que Él quisiera, si Él es Dios, pero aún así Él deseaba hacer la voluntad de su Padre, y en todo le obedecía. Todo lo que decía era lo que el Padre le mandó a decir. Y de esa manera nos dejó un ejemplo de que el hacer tu voluntad me ha agradado, porque tu ley está en medio de mi corazón. Sus tiempos, los tiempos del Señor, se ajustaban a lo que el Padre quería, y su mayor anhelo era cumplir en todo con la voluntad de Él. Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él le dijo: tengo una comida que comer. Y dice: bueno, seguramente alguien le trajo algo para picar. No entienden. Es importante comer, sí, pero es más importante ahora que yo le testifique a la samaritana y que ella conozca a Dios. Después les dice: ustedes piensan que falta algunos meses para cegar, no entienden el tiempo, ya está todo preparado para que vayan y sirvan. No tienen que esperar algo más. Usen bien su tiempo. Úsenlo bien, hermano. Que al ver a nuestro Señor de esta manera, te anime a actuar de la misma forma. Y si todavía no vivís de acuerdo a la voluntad del Señor, sino justamente de acuerdo a lo que vos querés, y te das cuenta que eso te trajo como resultado vivir una vida que no está satisfecha, que vivís de esa manera por causa de haberle dado la espalda a Dios, te animo que hoy puedas venir a Cristo. Que pongas tu confianza en Él y te arrepientas de tus pecados. Así vas a poder empezar a vivir esa vida sabia y realmente toda tu vida va a tener sentido. Porque sin Él no hay vida. Solamente te puedo preguntar: ¿vas a seguir posponiendo? No lo pospongas más. Ese es mi consejo. Oremos.